conversación. Maestro, vámonos. Bueno. Entonces, ¿en qué estamos, niños? Ah, sí, en las acusaciones. Estas acusaciones, llevando hacia lo del ensayo y de contextualizar un texto, precisamente deben de estar dentro de un contexto. Estas acusaciones vienen después de que Sócrates acude a un elemento del pensamiento mágico que vimos la clase pasada. ¿Cuál era? El oráculo de Delfos. Ajá. Él va a lo que es el oráculo de Delfos a resolver su duda. Y la duda que pregunta a este Sócrates es, ¿quién es el hombre más sabio? Pero eso se supone que lo preguntó el hermano de su mejor amigo, ¿no? El que, bueno, según fue lo que yo entendí, que él tenía un mejor amigo y no recuerdo si fue ese mismo mejor amigo o el hermano. Su mejor amigo lo elige como el hombre, le dice que el oráculo lo ha elegido como el hombre más sabio, pero posteriormente va Sócrates a retar al oráculo y a preguntar si es el hombre más sabio, y es cuando empieza a cuestionar a todas las instituciones, a los poetas, a los artistas, a los escritores, porque el oráculo le contesta lo mismo a Sócrates y a la otra persona. Ah, ok. De que él es el hombre más sabio. Y ahí es donde surge otro tema muy importante para contextualizar la duda. Y también qué bueno que están leyendo los libros, felicidades. ¿Alcanzan a ver el pizarrón? Sí. Sí. Voy a subirlo un poquito más. Pásame algo. Para que Ahorita. pásamelo. Ahora la foto. Bueno, ahí. Ajá. Tiene que ver mucho con filosofía política y es el método mayéutico. ¿Qué quiere decir el método mayéutico? Este presupone que todos los seres humanos están preñados por el conocimiento y que van a dar a luz al conocimiento por medio de preguntas. Ajá. Estas preguntas van a permitir que la gente dé a luz. Y esto tiene que ver con que la madre de Sócrates era partera y decía que él ahora iba a ayudar al hombre, pero a dar a luz al conocimiento. Y aquí también ya viene esta relación que se va construyendo desde esta etapa de la filosofía antigua con la luz y el analogarlo con lo que es el conocimiento, que hoy pues también vamos a ver el mito de la caverna, pero vamos a tener que regresar a nuestra conceptualización del sujeto cognoscente y todo esto que estamos viendo en la clase pasada, por medio de este método mayéutico. ¿Cuál es el problema que vemos que afrontó Sócrates en su contexto? Que nosotros relativamente ya vivimos en una sociedad inclusiva que trata de que todos podamos preguntar, podamos teóricamente hasta cierto punto cuestionar las instituciones, cuestionar a los maestros, tener un lugar en la sociedad. Esto pasaba, pero aquí no. Aquí son sociedades que, a pesar de que se considera que los griegos son los autores de la democracia, no había democracia en este momento. Y cuando Sócrates hace temblar sobre lo que descansa el Estado, que es la creencia de los dioses, pues es cuando lo meten a la cárcel. Aquí también hay que iniciar a hacer nuestra lectura política, Marisol, porque si recuerdas, ¿cuál es el grupo de maestros con los que está peleando Sócrates y lo que provoca muchos problemas? Me acuerdo que el que más se lo traía era ese Meliodas, algo así se llama. Que era como el que representaba a los poetas. Ajá, bueno. Este grupo de autores con el que peleaba Sócrates son los sofistas. Ajá. El sofisma, que ya mucho tiempo después nos lo va a clasificar Aristóteles, tiene que ver con la falsedad. Aquí precisamente todo va ligado a su contexto. Los maestros sofistas lo que enseñaban era retórica. Ajá. Retórica, que es el arte del buen hablar. Algo que está relativamente en desuso para nuestras grandes sociedades. ¿Por qué? ¿Ustedes consideran que los políticos actuales utilizan retórica o no? No.
saben hablar. ¿Por qué ya no utilizan retórica? Bueno, la primera respuesta sería porque con los romanos se dieron cuenta que la imagen pegaba tan fuerte como las palabras y empezaron a desarrollar unas esculturas hermosas donde representaban a los gobernantes. Y estas obras artísticas ya funcionaban como un discurso político, donde aparecían los césares representados con mucha gloria. Después también, como lo dijo Platón mucho tiempo antes, se empezó a educar al pueblo por medio de pinturas, por esta pedagogía que se elaboró de las masas. Y la otra realidad, aunque parece chiste, es porque no tenían internet, no tenían una globalización de la comunicación, entonces el poder dependía de la palabra del gobernante, de qué tan hábilmente, por medio de su retórica, pudiese envolver al pueblo para doblegarlo y generalmente pues era continuar abusando de él y todo. Aunque lo que comprobó el juicio de la historia es que hay un elemento también que superó a la retórica, que lo comprobaron los griegos. ¿Qué querría un pueblo aparte de buenas palabras de su gobernante? Pues Sócrates en algún momento lo menciona, que quieren hechos. Hechos y alimentos. Los romanos cambian esta postura que tenían los estados atenienses. ¿Por qué? Porque los romanos se dan cuenta que el pueblo puede soportar todo lo que haga el César y todo lo que diga, pero necesitan recibir alimento y protección. Cuando empiezan a repartir grano los césares griegos, baja también un poquito el poder de la retórica. Pero en este contexto no, en este contexto la palabra lo era todo y teníamos el voto de los ciudadanos, pero era un voto muy diferente a lo que tenemos ahora, solamente hombres libres, solamente hombres con propiedades. Nadie más podía opinar. Básicamente dio lugar al proceso de la romanización de los diferentes pueblos que estaban bajo su yugo, ¿correcto? Sí, claro, sí, a eso es lo que vamos. De hecho, me da risa porque justamente lo primero que dice Sócrates es que ya después de que los jueces ponen, bueno, al principio los jueces hablan y como que endulzan todas las palabras para poner a todo el pueblo en contra de Sócrates. Pero me da risa que él mismo dice como, uy, o sea, si es porque yo sé que todo lo que dicen no es verdad, hasta yo mismo les creería. Exactamente, ese es el ejercicio de la retórica. Estos maestros sofistas estaban relacionados con el poder económico porque recibían grandes cantidades de dinero de los alumnos. Y en esa época un maestro era más apreciado, incluso a la sustitución del padre era venerado, porque tampoco estábamos contando con lo que tenemos ahora con las herramientas de una educación pública que puede ser hasta cierto punto masiva, más ya con todo este contexto de los medios digitales. Eso no existía. La educación, solamente tenían acceso a educación las gentes que eran ricas o muy ricas, y era eligiendo a un filósofo, a un intelectual que hacía una especie de adopción al que se le llamaba el preceptor. Entonces, ¿quién está suspirando desde hace rato? El preceptor era el que educaba al alumno. En este caso, en la historia, tenemos un preceptor muy célebre de los filósofos que fue Aristóteles. Aristóteles, ¿de quién fue preceptor o maestro? Fue de seminario. Alejandro Magno, De Alejandro Magno. que básicamente le acompañó durante gran parte de sus campañas. Exactamente. Fue Alejandro Magno e influyó mucho en todas sus decisiones, en todas las cosas que este hombre hizo. Bueno, entonces en este contexto, Sócrates estaba peleando contra el Estado ateniense, contra los grupos de poder, porque además él empezó a dar sus enseñanzas de manera gratuita. Y sus enseñanzas, pues más bien eran, como lo dice la palabra ironía, eran burlas en las cuales él iba a preguntarles por qué se consideraban sabios o en qué consideraban que era la sabiduría, que era la verdad, a jugar con esta idea de sabiduría y de verdad. Y otra de las cosas que para Platón lo vuelve un hombre admirable es que él siempre está haciendo una relación que para nosotros como sociedad ya se ha perdido, está haciendo una relación entre el bien y la justicia. Y diciendo que de la ignorancia
pues proviene del mal y viceversa, como un círculo vicioso. Muchos conceptos muy idealistas que, bueno, pueden ser adecuados, pero ya están un poquito desfasados de los contextos que ahora vivimos, de las transiciones sociohistóricas y demás. Pero en su momento, pues estos fueron como que los fundamentos. Ahora, específicamente, ¿nos puedes leer el párrafo para hacer el ejercicio de paráfrasis? Marisol. Perdón, se me olvidó activar el micrófono. Dice el párrafo de la pregunta. Ajá. A ver. Dice, Sócrates responde que jamás se ha mezclado en las cosas divinas, que su enseñanza no era como la de los sofistas que exigían un salario. Si bien sobre este último punto no había acusación, en fin, en apoyo de esta enseñanza popular, esforzándose en hacer ver a los unos su falsa ciencia y a los otros su ignorancia, invoca una misión sagrada recibida del dios de Delfos. Era ese el camino de congraciarse, teniendo enfrente los resentimientos profundos que hacía mucho tiempo había excitado su punzante ironía. No, toda esta justificación, que elude los cargos más bien que los rechaza, solo podía servir para aumentar la desconfianza de los jueces, prevenidos ya en su contra. Bueno, ya contextualizando, ya la entendemos un poquito más. La palabra congraciarse quiere decir caer en gracia o agradar. Y el camino de congraciarse, precisamente, pues lo que te está diciendo en una paráfrasis es que pues no era del agrado de los jueces. Y precisamente los votos subjetivos, Sócrates muere por muy pocos votos. Lo que también después se le critica mucho en la historia es que, bueno, él no cobraba grandes cantidades de su salario, pero los alumnos agradecidos lo tenían viviendo en su casa, le propinaban bienes, al final de cuentas, alimentos. Sí se seguía dando esta relación de cuidado y de remuneración. El otro tema es que la perversión en ese contexto no tiene que ver en un sentido sexual, porque precisamente como las mujeres no entraban a ninguna parte, ni podían salir de sus casas, los griegos son los que empiezan con la tendencia de asignar a la mujer lo que son las labores domésticas. Se consideraba el amor homosexual el amor más elevado. Todo eso también lo van a ver en el libro del banquete. Y también a los diálogos de Platón vamos a añadir el Fedro. A nuestra bibliografía también de los diálogos de Platón. Si no se refiere, habla como de una corrupción intelectual porque los va a hacer desobedientes al Estado, desobedientes a las instituciones. Otra de las cosas también que se le criticó a Sócrates es que sus alumnos que tenían bienes materiales estaban dispuestos incluso a sobornar al guardia, a pagar una fianza, pero él decide tener una congruencia entre sus acciones y su filosofía, y por eso, y también ya era un hombre anciano, por eso él ingiere la cicuta y muere para darle una congruencia a su pensamiento. Esa es la razón por la que Platón, que era su alumno más avanzado, huye y también decide escribir en diálogos de una manera como hasta novelada, para que no se viera directamente como un sistema filosófico. Recuerden que cuando estén haciendo la paráfrasis tienen que construir lo que es su glosario de términos y leer varias veces el texto. ¿Sí quedó clara tu duda, Marisol? Sí, maestra, muchas gracias. De todos modos, mándanos las fotos al WhatsApp para que no nos atoremos en esta realización del ensayo. ¿Nadie más tiene dudas para seguir con lo de la construcción del sujeto cognoscente y con lo de la percepción del psicoanálisis de Sigmund Freud? ¿Todos bien? Sí. Todo bien. Bueno, vamos a seguir con el sujeto cognoscente para seguir contextualizando la filosofía platónica. Bueno, vamos a tener otra vez el diagrama que estábamos viendo. Y aquí tenemos al sujeto cognoscente.
Aquí tenemos lo que denominamos el objeto, que ya le hemos visto algunas cuestiones de lo que es el método científico. Aquí está el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente, ¿por medio de qué conoce la realidad? ¿Su percepción? Sí, pero esa percepción ¿de qué depende? ¿De los sentidos? Exactamente. Ajá. Los sentidos. Ajá. ¿Cuántos sentidos consideramos que tenemos? 5. 5, ¿no? 5, ¿no? Tenemos 5 sentidos hasta ahorita. Bueno, muy bien. Si nos hicieran la pregunta de, ¿consideramos que nuestros sentidos nos conducen a la verdad o no? No, ¿Por qué no nos conducen a la verdad? porque pueden ser con cierta facilidad engañados. Un ejemplo de cuando los sentidos nos engañan. Sería una alucinación, incluso. Podemos estar imaginando que vemos o escuchamos cosas y esas pues no son necesariamente reales. Pueden ser inducidas por una situación de estrés o por algo externo a nosotros. Sí, es un buen ejemplo. ¿Alguien más un ejemplo de que los sentidos nos engañan? Bueno, simplemente el ejemplo por excelencia es que nosotros no sentimos ni siquiera el movimiento de la Tierra, por ejemplo. Y la Tierra se está moviendo para dar origen a, ya sabemos, el día y la noche y todas esas cosas que nos ha dicho la ciencia que suceden. Ahí también, de los libros alternativos que sería bueno que consultaran, está el de Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, porque en esa época que se reflexionó mucho sobre los sentidos, ahí nos habla que, bueno, las válvulas de la percepción y un tema muy importante. También el que sí deben de revisar es el de Un mundo feliz, para que lo añadan a la bibliografía, que nos va a servir mucho para todo esto que estamos viendo de Aldous Huxley. Precisamente lo que fundamenta muchas de las religiones y esa tendencia hacia que lo corpóreo no es bueno, es que Platón dice que nosotros vivimos en una ficción y que no estamos viviendo en el verdadero mundo. Y aquí habla, conteniendo la cuestión de los sentidos, de un mundo paralelo al nuestro. El mundo perfecto, el mundo maravilloso, el mundo real, es el mundo de la perfección de las ideas. Y donde nosotros estamos, supuestamente, el mundo de lo corpóreo es un mundo falso, un mundo que nos conduce a la confusión y solamente hasta que ya no tengamos el cuerpo podemos accesar a ese mundo de la verdad. Lo que, bueno, también es una idea política, filosófica un tanto delicada, pero en este punto es donde vamos a ver el mito de la caverna. ¿Alguien alcanzó a revisar La República de Platón? Esa sí no la puede checar yo. Tampoco. No. Bueno, ahorita se las voy a explicar, pero para la siguiente clase sí necesito que van a tener un largo fin de semana, porque nos vamos a ver hasta el martes. Entonces checamos lo que es la República de Platón. Bueno, les voy a hablar brevemente de la República y continuamos con este esquema. En este caso, en la República, aparece el mito más importante, que es el mito de la caverna. Ya desde que vemos el mito, ya hay un enlace entre el mundo antiguo y la que sería como considerada la primer muerte de los dioses griegos. Ajá. Porque el mito, Platón lo retoma como un elemento pedagógico, cuando en un principio la palabra mitos en griego se le consideraba la verdad o la verdad absoluta para saber sobre el nacimiento del mundo, el nacimiento del hombre, todas estas preguntas, la explicación de todos los fenómenos meteorológicos y demás. Después se va convirtiendo en una mentira porque más adelante va a surgir lo que veíamos la clase pasada,
pues el método filosófico para obtener el conocimiento, y mucho tiempo después lo que va a validar el conocimiento, que es el método científico, en el caso de las ciencias exactas. Entonces, aquí tiene que ser el chiste del pensamiento filosófico político, es que los dioses griegos, los dioses greco-romanos, tienen que morir, porque no pueden existir simultáneamente la ciencia y la razón. Esto es lo que tiene que pasar. Pero no se van a morir sin matar a Sócrates, y no se van a morir continuando esta guerra que ya heredó el cristianismo, que después utiliza la Inquisición para eliminar a todos los que niegan la existencia de estas fuerzas sobrenaturales. Pero en este caso, ya que sea un mito, nos dice bastante. Ahora vamos a ver exactamente qué dice el mito. Volvemos a poner esto. El mito habla de unos hombres que están encadenados, están amarrados viendo hacia una pared, y atrás de ellos hay un enorme fuego. Ellos están encadenados de los pies y solamente en el fuego alcanzan a distinguir las sombras, solamente ven sombras. Lo único que han visto toda su vida ha sido estas sombras, y por eso consideran que estas sombras son la verdad, o la única verdad que ellos conocen. Y como es la única verdad que ellos conocen, están dispuestos a morir por ella, por defender esta verdad. De repente, esta cueva pues representa como este útero de la humanidad, como el inicio de la humanidad, como la gestación del hombre primitivo en las cuevas. Pero un buen día, uno de estos hombres decide soltarse. Esa es una señal de alarma para nosotros como ciudadanos del mundo, porque nos dice, nosotros estamos educados e indoctrinados, la educación, las leyes son una virtualidad, porque finalmente él puede desatarse e irse, y no hay nadie que lo cuide, no hay policía que lo esté vigilando, no hay nadie que lo esté oprimiendo, y ahí te habla de lo relativo de la libertad del hombre. Y bueno, lo vamos a completar un poco hoy que vamos a ver la estructura de Freud, pero por ahí va. Él se sale y se da cuenta que afuera hay pasto, hay sol, hay luna, y sobre todo se analoga el sol con la verdad o la razón. Pero este acto de nacer hacia la verdad, de nacer hacia un conocimiento, es un acto doloroso, y por eso le arden los ojos, se lastima, se confunde, pero se da cuenta que la luz, esta luz, es la verdad, y que no hay nada más hermoso, más placentero que ver esta verdad. Después de ver esta luz, él está disfrutando en el nuevo mundo, en el mundo real, y a lo mejor nosotros como ciudadanos de esta época, que ya experimentamos mejor que nadie lo que es el individualismo, pues ahí se acabaría la historia, él salió feliz y pues se le olvidó su trauma y siguió su vida. Pero como esto es en el contexto del mundo antiguo, pues él tiene ética, tiene valores, y tampoco quiere estar solo. Entonces decide que no puede seguir su vida hasta que no regrese a la caverna y les avise a sus amigos que están amarrados que eso no es cierto, que son las clases poderosas las que lo están manipulando, que personas les están haciendo creer que esas sombras son la verdad, pero que esa no es la verdad, que la verdad tiene que ser buscada y tiene que ser develada. Y la cuestión triste del mito, digamos, del mito de la caverna, es que lejos de liberarse los demás y ir todos a buscar el nuevo mundo, tratan de matarlo porque él está produciendo una ruptura con su realidad. Entonces, eso es más o menos lo que dice el mito de la caverna, donde se considera que inicia la filosofía política. ¿Ya tienen todos un cuaderno y una pluma? Porque hoy no se van a salvar de participar haciendo sus dibujos como... Un momento. Ya lo tengo. Ya también. Ah, bueno, perfecto. Entonces les voy a dar 5 minutos, máximo 10 minutos, para que revisen el mito de la caverna
y hagan un dibujo y una interpretación. Y vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué significa para mí el mito de la caverna? Siguiente. ¿Cuál es el mensaje político de Platón? Y ya la última parte de la actividad es realiza un dibujo del mito de la caverna. ¿Puede repetir la segunda pregunta? Es que se me cortó. Sí, ¿qué significa la filosofía, el mito de la caverna en el contexto de la filosofía política de Platón? ¿Todos escucharon? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces damos de 5 Sí, maestra. o 10 minutos para que terminen su actividad y nos las muestren. La leen, o sea, ¿tenemos que leer el mito ahorita o ya con el resumen que nos dio usted? Pues pueden utilizar el resumen, pero como ustedes consideren, pues son de Mac, ¿no? Yo le daría una vista al internet para que mi dibujo quede mejor, ¿no? ¿O qué opinan? Ok. ¿O no? Bueno, tienen solo 10 minutos y recuerden que los acuerdos es que los que participen en clase y manden sus participaciones al WhatsApp tienen 2.5 décimas en una escala de 10 por cada participación, que esos puntos se les va a sumar en su ensayo Profesora, para que tengamos mejor evaluación, ¿sí? no me han agregado a mí en el grupo de WhatsApp. No te preocupes, mira, si me mandaron el mensaje ahorita a la 1:50, pues obviamente no los voy a agregar No, inmediatamente. se lo mandé desde la clase pasada. Pero vuélvelo a mandar, a lo mejor no me llegó. Si me lo vuelves a mandar yo inmediatamente terminando la clase, sin Ok. problema, llegó al WhatsApp, a lo mejor no me llegó. Sí, porque se Vuélvemelo. lo mandé desde de la clase pasada y ahorita se lo vuelvo a mandar de todos modos. Sí, por favor, y te añado. Todos los demás están en el WhatsApp ya, ¿verdad? Sí, ya. Ah, bueno, muy bien. Bueno, su tiempo y ahorita le reviso su ejercicio.